Principios matemáticos de la filosofía natural. Es un libro cuyo autor es Isaac Newton, fue impreso en 1686 y publicado en 1687. En este libro se describen, entre otras, la ley de gravitación universal y se establecen las bases de la mecánica clásica, con sus 3 leyes de dinámica, que son las famosas 3 leyes de Newton. Newton, en el siglo XVII, establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Son las leyes de Newton o leyes de la dinámica que vamos a ver a continuación. Primera ley de Newton o ley de inercia. Aquí la tenéis escrita en latín y dice: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que se vea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Vamos a entender esto. Son 2 partes. Todo cuerpo permanece en reposo. Fijaros, aquí tenemos una moneda. En reposo en caso de que no actúen fuerzas sobre este objeto, sobre la moneda. Un cuerpo permanece en reposo a no ser que actúen fuerzas sobre él. Pero también un cuerpo que estando en movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo un ciclista con una velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme, en caso de que no actúe ninguna fuerza sobre el ciclista, sobre la bici sí, actúa una fuerza y queda frenada la bici, pero el ciclista mantiene la velocidad constante. Esto es lo que se llama la ley de inercia. Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica. La tenéis aquí escrita en latín y nos dice: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Vamos a ver, esta es la ley más importante. Imaginemos que tenemos un objeto y ejercemos una fuerza sobre él, como hacíamos con la moneda hace un momento. Una fuerza produce una aceleración, es proporcional y la proporción nos la da la masa. Cuanta más fuerza, más aceleración. Aquí tenéis las unidades. La fuerza se va a medir en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración, como siempre, en metros por segundo cuadrado. Fijaros en este ejemplo. Tenemos una persona que ejerce la misma fuerza, F, pero esa fuerza se la aplica a una masa muy pequeña, que es el caso de una pelota de golf, entonces produce muchísima aceleración. Pero si la misma fuerza se le aplica a un camión que tiene mucha masa, la misma fuerza se le aplica a mucha masa, entonces produce una aceleración muy pequeña. La misma fuerza ejercida en una masa más grande produce una aceleración correspondientemente más pequeña. Esta es la segunda ley de Newton. Y por último, la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción, la tenéis aquí escrita en latín y dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de 2 cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Aquí hay una acción que es la bala en este sentido, en esta dirección y sentido, y la reacción se produce en el sentido contrario, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Aquí tenemos otro ejemplo para entender las 3 leyes de Newton. Primera, segunda y tercera ley de Newton. La primera ley de Newton. La rana se mantendrá en reposo mientras no actúe sobre ella una fuerza no compensada, o sea, una fuerza neta nula. Ahí la tenéis, no hay ninguna fuerza, en reposo. Segunda ley de Newton. Los músculos ejercen una fuerza, entonces impulsa a la rana hacia arriba, produce una aceleración. La fuerza produce una aceleración. Segunda ley de Newton. Y por último, la tercera ley de Newton. La fuerza que eleva a la rana en el aire le acompaña una reacción igual y opuesta que empuja al nenúfar, a esta hoja, hacia atrás. Acción y reacción.